Estás completamente ciego. Mira lo que has hecho. La voz de Carter Vance, aguda y fría como un cristal, rompió el silencio de la sala de conferencias del piso 45. Sarah Jenkins se estremeció con tanta fuerza que el cubo que sostenía en la mano se tambaleó, con el riesgo de salpicar más agua sobre el inmaculado suelo de madera. Se quedó paralizada, encogida bajo su mirada, mucho más aterradora que su grito. «Lo siento, señor Vance. Lo limpiaré todo ahora mismo». «Un momento», balbuceó, con voz apenas audible. Cayó de rodillas y sacó apresuradamente un paño limpio del bolsillo de su delantal. El charco de agua al pie de la enorme mesa de caoba le pareció un lago. Alrededor de la mesa estaban sentados hombres con trajes caros, la mano derecha de Carter. No la miraban a ella, miraban a su jefe esperando que continuara la función. Carter Vance rodeó la mesa y sus zapatos lustrados se detuvieron a escasos centímetros de su mano. Era joven, exitoso y despiadado, el depredador perfecto para esta jungla de cristal. ¿Un minuto? No tenemos ni un minuto, Sarah. El señor Li Wei llegará en 10 minutos. Estamos firmando un contrato de $200 millones y estás causando un desastre. Quizás debería descontar el costo de este suelo de parqué de tu mísero salario. Uno de sus subordinados rió suavemente. Sarah sintió que la vergüenza le subía por las mejillas. Llevaba 10 años trabajando allí como limpiadora, y en todos esos años, Carter no había desaprovechado una sola oportunidad de humillarla. «Lo siento mucho, señor. No volverá a suceder». «Ojalá volviera a ocurrir», susurró. «Me aseguraría de que no volvieras a encontrar trabajo, ni siquiera en un restaurante de carretera. Muévete». En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió silenciosamente y entró una joven. Vestía unos vaqueros sencillos y una blusa modesta, ropa completamente fuera de lugar en este mundo de relojes caros y sillas de cuero. Era Alia, la hija de Sarah. Le trajo a su madre el almuerzo olvidado. Al ver a su madre arrodillada y a Carter erguido sobre ella, comprendió sin palabras. Su rostro permaneció sereno, pero una sombra brilló en sus ojos que Carter, absorto en sí mismo, no percibió. «Mamá, te ayudo», dijo Alia en voz baja, acercándose. Tomó el trapo de su madre y empezó a limpiar el suelo con rapidez y destreza. Carter volvió su mirada gélida hacia ella, observándola de arriba abajo con un desprecio manifiesto. «¿Quién es? Trajiste refuerzos. Esto no es un asunto familiar, Sarah. Esta es mi hija, señor Vance. Solo pasó un momento». «Veo que no es mi hijo», interrumpió con una sonrisa burlona. «¿Está estudiando en algún sitio? ¿O también piensa fregar suelos? Parece que es cosa de familia». Alia no respondió. Terminó de fregar el suelo en silencio. Se levantó y ayudó a su madre a levantarse. Su calma pareció irritar a Carter aún más que las lágrimas y las disculpas de Sarah. En ese momento, el asistente personal de Carter entró en la habitación, pálido y agitado. «Carter, tenemos un problema». «Ahora no, Tim», dijo, quitándole importancia con un gesto sin apartar la mirada de Alia. «Esto es serio», el traductor llamó. «Tuvo un accidente y se quedó atrapado al otro lado de la ciudad. No llegará a tiempo». El silencio invadió la sala. Todos los presentes se pusieron tensos. Sin un traductor, la reunión con el señor Lee estaba condenada al fracaso. La expresión de Carter cambió momentáneamente, pero recuperó la compostura rápidamente. «Es ridículo», espetó. «¿Cómo que no lo logrará? Encuéntrate a otro». «Inmediatamente». «Lo intenté. Los mejores especialistas en mandarín están ocupados. Es imposible encontrar a alguien en 5 minutos. El señor Lee ya está en el edificio, subiendo por el ascensor». El pánico empezó a invadir el aire estéril de la sala de conferencias. $200 millones, el acuerdo de su vida, y todo podría venirse abajo por algún accidente ridículo. Carter paseaba nervioso por la habitación. Su mirada se posó de nuevo en Alia, que estaba junto a su madre, lista para irse. Y entonces una idea cruel y arrogante se formó en su cabeza. Una idea que le permitiría desahogarse y presumir ante sus subordinados
una vez más, demostrando con qué facilidad se manejaba ante las dificultades. Se rió a carcajadas. El sonido fue áspero y desagradable. Todos lo miraron sorprendidos. ¿Sabes qué? Creo que tenemos la solución. Hizo un gesto teatral hacia Alia. Ahí está nuestra salvadora. Sarah se puso aún más pálida. Señor Vance, por favor, no, solo es una estudiante. Pero Carter ya estaba de humor. Se giró hacia sus colegas, quienes lo miraban con obsequiosa curiosidad. «Escuchen todos», proclamó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Les hago una apuesta. Si esta chica», señaló a Alia con el dedo, «puede traducirle una sola palabra al señor Lee, si puede siquiera decir olas en su idioma, yo...» Hizo una pausa dramática, disfrutando de la atención. «Le daré a su madre, Sarah, un trabajo en la oficina. Aquí, en este piso, con un sueldo de 6 cifras». Un murmullo de risas y exclamaciones de sorpresa recorrió la sala. Era tan absurdo, tan humillante, tan típico de Carter Vance. Ofrecía una fortuna, con la absoluta certeza de que nunca tendría que pagarla. Estaba convirtiendo una situación crítica en otra farsa, con 2 mujeres comunes y corrientes como víctimas principales. Sarah lo miró horrorizada y susurró: «No, no, por favor». Tiró de la mano a su hija, intentando alejarla de esa habitación, de esa humillación. Pero Alia no se inmutó. No miraba a su madre ni a los gerentes que reían. Miraba directamente a Carter Vance a los ojos, y no había miedo ni vergüenza en su mirada, solo determinación, fría como el acero. El anzuelo estaba echado, y Carter Vance no tenía ni idea de que esta vez no fue él quien mordió el anzuelo. Las puertas del ascensor se cerraron silenciosamente y Sarah Jenkins, apoyada contra la fría pared metálica, por fin se permitió respirar. Dinero. Siempre se trataba de dinero. La noche anterior, en su pequeño pero inmaculado apartamento, la idea la había pesado como un plomo. La mesa de la cocina estaba llena de facturas, como hojas de otoño, solo que estas hojas no prometían la renovación primaveral, solo un invierno frío y hambriento. Un sobre destacaba en particular, marcado en rojo con «Advertencia final, hipoteca, 2 meses de retraso». Sarah cerró los ojos, intentando olvidar la imagen de una severa empleada de banco. Trabajaba en 2 empleos, de limpiadora en Vance Global durante el día y en una pequeña oficina por la noche. No había dormido más de 5 horas por noche durante 10 años, desde que su esposo falleció, dejando solo un montón de deudas y una hermosa hija. «Mamá, ¿aún no te has acostado?». Aliyah entró en la cocina silenciosa como un ratón. Acababa de regresar de la biblioteca con la mochila llena de pesados libros de derecho internacional. Al ver las facturas extendidas sobre la mesa y el rostro exhausto de su madre, frunció el ceño. «Otra vez», dijo, señalando los sobres con la cabeza. No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Qué pasa esta vez?». «Nada que no podamos manejar, cariño», mintió Sarah, intentando juntar los papeles en una pila ordenada, como si ordenar el escritorio pondría orden en sus finanzas. «Lo de siempre. ¿Qué tal tus clases?». Aliyah se acercó y con cuidado apartó las manos de su madre de los billetes. Tomó el que tenía la escritura roja. Su mirada recorrió los números. «Mamá, esto no es normal. Están amenazando con quitarnos la casa». «Nuestra casa». «Nadie se lleva nada», dijo Sarah con voz temblorosa. «Hablaré con ellos, pediré una extensión. Yo aceptaré más turnos si es necesario». «¿Más turnos?». La voz de Alia sonaba afligida. «Ya te sientes muy cohibida. Mírate las manos. Te vas a agotar por completo. Quizás debería dejar la escuela por un tiempo, buscar un trabajo a tiempo completo». «¿Jamás?». Sarah se incorporó bruscamente con un destello de acero en los ojos. «Oye, Aliyah, ni lo pienses. No voy a aguantar todo esto para que sigas mis pasos. Obtendrás tu título. Te convertirás en abogada. Te sentarás en una oficina grande y hermosa, no arrastrarte de rodillas con un trapo. Eso no está en discusión. Lo había dicho cientos de veces». Ese pensamiento era su armadura, su combustible, su única oración.
Por el bien del futuro de Alia, estaba dispuesta a soportar cualquier humillación, especialmente la de Carter Vance. Era como si él percibiera su vulnerabilidad y se deleitara en su poder sobre ella. Cada día encontraba la manera de recordarle quién era. Un día derramaba café accidentalmente en el suelo, recién fregado. Al siguiente, la regañaba a gritos por ver polvo en su escritorio. Lo hizo de nuevo hoy, comenzó Aliyah, pero se detuvo cuando vio que el rostro de su madre se tensaba. No importa lo que haya dicho, respondió Sara en voz baja. Sus palabras son solo viento, no pueden hacernos daño. Lo importante es el trabajo. Mientras tenga este trabajo, podemos pagar las cuentas y tu matrícula. No son solo palabras, mamá. Es veneno. Te está envenenando cada día, gota a gota, y lo veo. Aliyah tomó las manos cansadas y ásperas por los químicos de su madre. Ya casi termino. Un año más, y te prometo que todo cambiará. Encontraré un buen trabajo y no tendrás que volver a verlo. Nos iremos de esta ciudad y compraremos una casa junto al lago, como siempre soñaste. Sara miró a su hija y su corazón se llenó de orgullo y amor. Alia era su luz, su esperanza, inteligente, decidida, con un profundo sentido de la justicia. A veces, este sentimiento la asustaba. El mundo era cruel con gente como ellos. Ten cuidado, cariño, susurró. A los hombres, como el señor Vance, no les gusta que los miren directamente. Lo ven como un desafío y no perdonan los desafíos. Prométeme que te mantendrás alejada de él. Pase lo que pase, sigue adelante. Tu trabajo es aprender. El mío es limpiar su desastre. Cada uno tiene su papel. Amigos, suscríbanse y apoyen el canal. Y disfruten, compartan desde donde nos ven. Aliyah guardó silencio un buen rato mirando el fajo de billetes. Su rostro era inescrutable. Te lo prometo, mamá, dijo finalmente levantando la vista. Te prometo que muy pronto ya no tendrás que limpiar los desastres de nadie. Sara no prestó atención a la extraña entonación en la voz de su hija. ¿Qué era ese brillo extraño en los ojos de la chica? ¿Estaba ya tramando su venganza? Solo escuchó lo que quería oír, la promesa de una vida mejor después de graduarse. No sabía que Aliyah estaba atribuyendo a esas palabras un significado completamente distinto, mucho más peligroso. Y ahora, de pie en medio de la lujosa sala de conferencias, atónita por las risas y la humillante propuesta de Carter, Sara volvió a ver aquella mesa de la cocina. Aquel sobre con letras rojas, vio 10 años de su vida pasados de rodillas. Todo pasó por su mente en un instante. Ella agarró la mano de su hija. La mano de Aliyah era cálida y firme. «Aliyah, cariño, salgamos de aquí», susurró Sara con la voz entrecortada por el pánico. «Por favor, no le hagas caso. Es solo una broma cruel. Vamos, por favor». Tiró de su hija hacia la salida, lejos de docenas de miradas curiosas y burlonas, lejos de la sonrisa petulante de Carter Vance. Estaba lista para soportar esto y 1000 humillaciones más. Ojalá no perdiera su trabajo. Ojalá no le diera a este monstruo una razón para echarlos a la calle, destruyendo todo lo que le había dado la vida. «Mamá», dijo Aliyah en voz baja pero firme, sin moverse. «Suéltame la mano. No lo entiendes. Solo está esperando esto. Me va a despedir. Lo perderemos todo». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas de desesperación. «No, mamá», repitió Aliyah, sin miedo ni duda en su voz, solo una calma gélida que le dio escalofríos a Sara. «Eres tú la que no lo entiende. Hoy no perderemos nada. Hoy empezaremos a recuperarlo todo». Ella liberó suavemente su mano del agarre de su madre y dio un paso hacia adelante. ¿De verdad esta frágil niña conoce el idioma? ¿O simplemente firmó una sentencia de muerte para ella y su madre, directamente hacia Carter Vance y su cruel apuesta? El tiempo se congeló en la sala de conferencias, convirtiéndose en un jarabe espeso y denso. Las risas se apagaron, dando paso a una tensa anticipación.
Todas las miradas estaban puestas en la joven negra que dio un paso hacia una de las personas más influyentes de la empresa. Sarah se quedó paralizada, con la mano colgando flácida en el aire. Miró la espalda de su hija y le pareció que Alia no caminaba hacia la mesa de negociaciones, sino hacia el cadalso. Fue en ese momento cuando las puertas dobles de vidrio esmerilado se abrieron silenciosamente. Un hombre bajo y esbelto, de unos 60 años, estaba en la puerta, con sienes canosas y un rostro que parecía tallado en piedra. Su traje oscuro, perfectamente entallado, le sentaba a la perfección. Detrás de él estaban otros 3, 2 hombres y una mujer, todos con la misma expresión tranquila e inescrutable. Eran el señor Li Wei y su delegación. La atmósfera en la sala cambió al instante. La fingida relajación se desvaneció. El aire de crueles bromas de oficina se evaporó. El aroma a mucho dinero y a inmenso poder llenó el aire. Carter Vance se transformó al instante. La sonrisa petulante desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de cálida hospitalidad. Enderezó los hombros y dio un paso amplio, casi teatral, hacia los invitados. «Señor Lee, qué honor, bienvenido a casa». Su voz sonaba ronca. «Llevamos tanto tiempo esperando este día. Permítame presentarle a mi equipo». Empezó a enumerar nombres y títulos, pero el señor Lee solo asintió levemente, recorriendo con la mirada sus rostros, sin detenerse en ninguno más de un segundo. No sonrió. Su calma era mucho más aterradora que cualquier enojo. Cuando su mirada se posó brevemente en Sarah y Alia, de pie a un lado, frunció el ceño ligeramente, como si hubiera visto algo alterando el orden perfecto de las cosas. «Por favor, siéntese», dijo Carter apresuradamente, señalando los asientos de la mesa. «Les hemos preparado lo mejor. ¿Agua, café?» El señor Lee se sentó a la cabecera de la mesa con sus asistentes cerca. Colocó una carpeta fina de cuero frente a él y juntó las manos. «Estamos listos para empezar, señor Vance», dijo con un acento apenas perceptible. Su inglés era excelente, pero pronunciaba cada palabra como si la pesara en una báscula. «El tiempo es nuestro recurso más preciado». «Claro, claro», Carter asintió. Se sentó frente a él y miró a sus subordinados, indicándoles que empezaran. «Compartimos totalmente su filosofía, pero antes de empezar, ¿dónde está David?». Giró la cabeza hacia su asistente, un joven llamado Tim, que estaba sentado en la esquina con una computadora portátil. Tim palideció. Se levantó agarrando nerviosamente la tableta. «Señor Vance, me acaban de informar que el señor Lawrence, nuestro traductor, tuvo un accidente». El silencio invadió la habitación. El único sonido era el suave zumbido del sistema de ventilación. «¿Qué quieres decir con accidente?», preguntó Carter lentamente con la voz endurecida. Él tuvo un accidente viniendo para acá. Se rompió la pierna. Está en el hospital. Se recuperará, pero no podrá venir hoy. La agencia dice que es imposible encontrar un reemplazo de ese calibre en 10 minutos. Carter tamborileó con los dedos sobre la mesa, fingiendo profunda preocupación, pero por una fracción de segundo, un destello de triunfo brilló en sus ojos. Sarah, que lo había observado todos estos años, reconoció sin lugar a dudas ese destello. Era su mirada cuando otro de sus planes se coronaba con el éxito. «¡Qué terrible noticia!», exclamó, volviéndose hacia el señor Lee. «Es simplemente impensable. Le pido disculpas por esta confusión. Espero que todo le vaya bien a David». El señor Lee permaneció en silencio con el rostro impasible. Simplemente miró a Carter, esperando. «Pero», Carter levantó un dedo, con la voz llena de fingido entusiasmo. «No desesperes. Vivimos en el siglo XXI. La tecnología nunca se detiene y tenemos una solución brillante. Tim». El asistente colocó rápidamente sobre la mesa un pequeño y brillante dispositivo que parecía una grabadora de voz futurista. «Permítame presentarle, señor Lee», anunció Carter con orgullo, «lo último en tecnología de traducción simultánea, desarrollada por las mentes más brillantes de Silicon Valley. Usted habla su lengua materna y esta pequeña caja traduce al instante su discurso a un inglés perfecto, y viceversa, sin intermediarios, sin errores humanos.
pura tecnología. El futuro ya está aquí, sobre esta mesa. Se reclinó en su silla, esperando un aplauso, pero nadie le siguió. Los asistentes del señor Lee intercambiaron miradas. La mujer sentada a su derecha negó levemente con la cabeza. El propio señor Lee desvió lentamente la mirada del juguete brillante hacia el rostro de Carter. Un escalofrío se asomó en sus ojos. No era solo frío, era hielo, capaz de congelar el alma. Para un hombre de su cultura y estatus, la sugerencia de que negociara cientos de millones de dólares a través de una máquina sin alma no era solo una metedura de pata, era un profundo insulto. Significaba que no lo respetaban, que las sutilezas y matices, tan importantes en su cultura empresarial, se consideraban insignificantes, que lo trataban como un simplón, alguien que podía impresionarse con una baratija brillante. Señor Vance, dijo el señor Lee en voz baja pero clara, propone confiar el destino de nuestra empresa conjunta a un diccionario electrónico. Carter sintió que algo andaba mal. Su sonrisa se volvió forzada. Vamos, señor Lee, esto no es solo un diccionario, es una red neuronal de vanguardia, inteligencia artificial. Sé lo que es, interrumpió el señor Lee. Su voz no subió ni un decibelio, pero tenía un tono firme. También sé que ninguna máquina puede transmitir intención, respeto, confianza, y sobre estos 13 pilares se construye cualquier negocio serio. Se produjo una pausa incómoda. Los colegas de Carter bajaron la vista fingiendo estudiar los documentos. Se dieron cuenta de que su jefe acababa de cometer un error catastrófico. Había puesto en peligro el negocio de sus vidas. Sara se quedó de pie, agarrando su carrito como si fuera un salvavidas. Observó cómo el rostro de Carter empezaba a sonrojarse de vergüenza y rabia creciente. Había caído en la trampa que creía haberles tendido a los demás. Su plan estaba fracasando ante los ojos de todos. Y entonces, para salvar las apariencias, para desviar la atención de su propia estupidez, hizo lo que siempre hacía en tales situaciones. Encontró un chivo expiatorio. Encontró a alguien a quien humillar para encumbrarse. Su mirada recorrió toda la habitación y se detuvo en Alia. Una furia, fría y aguda como una esquirla de hielo, atravesó a Carter. Él, Carter Vance, elogiado en revistas de negocios, considerado un modelo a seguir en conferencias universitarias, acababa de ser reprendido públicamente como un colegial perezoso. ¿Y por quién? Un anciano de medio mundo que se había atrevido a cuestionar sus métodos, su genio, su derecho a dictar las reglas del juego. El acuerdo, el mayor logro de su carrera, se estaba desmoronando por culpa de un traductor desventurado y la terquedad de este inversor chino. Había que hacer algo, inmediatamente. Tenía que tomar la iniciativa, recuperar el control de la situación, de las personas en esa sala. Necesitaba un pararrayos para desviar el impacto de la humillación. Necesitaba una víctima. Su mirada venenosa se desvió del rostro impenetrable del señor Lee, se deslizó por los rostros asustados de sus subordinados y se fijó en dos figuras contra la pared. Una señora de la limpieza y su hija, inútiles. Polvo bajo sus zapatos caros. Eran perfectos. Una sonrisa depredadora y desagradable se dibujó lentamente en el rostro de Carter. Había encontrado una salida. No solo salvaría su situación, sino que convertiría este fracaso en un triunfo de su ingenio y poder. Señor Lee, comenzó con un tono adulador y falsamente amistoso, levantándose lentamente de la mesa. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. Ha tocado un tema muy importante, el tema del respeto. ¿Y sabe qué le diré? En nuestra empresa respetamos absolutamente a todos. Creemos que el talento se puede encontrar en cualquier lugar. Al fin y al cabo, somos un país con igualdad de oportunidades. Empezó a rodear la mesa lentamente, con pasos suaves, como un depredador acechando a su presa. Sara se quedó paralizada, con el corazón encogido. Había visto esa mirada antes. Esa mirada siempre precedía a la humillación. Instintivamente dio un paso adelante intentando proteger a Alia. Quizás mi propuesta con el traductor electrónico le pareció
Algo impersonal, continuó Carter acercándose, y estoy dispuesto a admitir mi error. El factor humano, como bien señaló, es irreemplazable. Por lo tanto, quiero hacerle otra oferta, una más humana. Se detuvo justo frente a Sara y Alia. La distancia entre ellas era tan pequeña que Sara podía oler el perfume caro de Carter mezclado con el aroma de su ira gélida. ¿Recuerdan mi chiste, caballeros? Se giró hacia sus colegas y, como si hubiera sido una señal, asintieron y soltaron una risita nerviosa. Dije que si la hija de nuestra estimada Sara nos ayudaba con la traducción, su madre recibiría un ascenso y un sueldo millonario. Sara se quedó helada. No, eso no. Se aferró a la mano de Alia con los dedos temblorosos. Aliyah, cariño, salgamos de aquí, susurró tan bajo que apenas se le oía. Por favor, te lo ruego, vámonos. Pero Alia permaneció inmóvil, como tallada en piedra. Su mirada estaba fija en Carter. Carter disfrutó del efecto. Se giró hacia la delegación china, extendiendo los brazos en un gesto de fingida generosidad. Sé que suena a broma, pero ¿y si no lo es? ¿Y si esta es la oportunidad que describen en los libros, el sueño americano en acción? Aquí mismo, en el piso 27. Se inclinó hacia Alia, su voz se volvió empalagosa, pero había un brillo maligno en sus ojos. ¿Cómo te llamas, cariño? Alia guardó silencio. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. No seas tímido, rió Carter. Todos aquí somos uno de los nuestros. Aliyah, dijo finalmente en voz baja pero con firmeza. Aliyah, qué nombre tan bonito, exclamó Carter, enderezándose y volviéndose hacia el señor Lee. Así que, señor Lee, para demostrarle cuánto valoramos a las personas y los talentos ocultos, reitero mi oferta, oficialmente, delante de todos, delante de la junta directiva y nuestros estimados socios. Hizo una pausa, mirando a todos a su alrededor, deleitándose en su papel de árbitro del destino. Le daremos una oportunidad a Aliyah, que lo intente, que sea nuestra traductora en estas negociaciones. Un silencio sepulcral invadió la sala. Incluso el aire acondicionado parecía haber dejado de zumbar. Los colegas de Carter lo miraron horrorizados, dándose cuenta de que había perdido la cabeza por completo. La delegación del señor Lee permaneció sentada con el rostro impasible, su serenidad más aterradora que cualquier ira. Esto ya no era solo un insulto, era una farsa, un circo montado por un payaso desquiciado con un traje caro. Sara no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Señor Vance, por favor, no», suplicó con la voz entrecortada. «Es solo una niña. Vino a ayudarme. Nos vamos. Perdónenos». «¿Irme?». Carter arqueó las cejas teatralmente. «Sara, no lo entiendes. Este es el mejor momento de tu hija, la oportunidad de su vida. Quieres lo mejor para ella, ¿verdad? ¿Quieres que escape de la pobreza para que no tenga que arrastrar este miserable carro el resto de su vida?». Cada palabra que decía era una bofetada. La golpeó donde más le dolía, pisoteando sus esperanzas y temores maternales. «Entonces dale esta oportunidad», casi gritó. «¿O tienes miedo de que no lo supere, que te decepcione?». Se volvió hacia Alia, quien no le había quitado los ojos de encima en todo el tiempo. Su calma lo ponía nervioso. Esperaba lágrimas, miedo, súplicas de clemencia, pero solo recibió como respuesta un silencio frío y evaluador. «Vamos, Alia», sisió acercándose a su oído. «No seas cobarde. Tu madre ha trabajado duro toda su vida para que pudieras aprender. Sí que muéstranos lo que has aprendido. Dile algo a nuestro invitado. Solo una palabra. Salúdalo en mandarín. ¿O es que ni siquiera sabes hacerlo?». Retrocedió, cruzando los brazos. El desafío había sido lanzado. Humillante, cruel, público. La había puesto en una situación desesperada. Cualquier acción que tomara ahora sería una derrota. Si se negaba, sería una cobarde, una decepción para su madre. Si lo intentaba y fracasaba, se convertiría en el hazmerreír de todos.
La tenía acorralada. La sala estaba tan silenciosa que se oía a Sarah sollozar, con la cara entre las manos. Los colegas de Carter se removían en sus sillas sin saber a dónde mirar. Uno de ellos, un vicepresidente senior, intentó intervenir. «Carter, es suficiente. Hagamos una pausa». «Silencio», ladró Carter sin mirarlo. «Yo decido cuándo es suficiente». Volvió a mirar a Alia con el rostro contorsionado en una mueca de impaciencia y enojo. «Estoy esperando. Todos estamos esperando». «¿O estás mudo?» Alia exhaló lentamente, muy lentamente. «Mi corazón da un vuelco de anticipación. ¿Qué hará? ¿Aceptar la humillación o sorprender a todos?» Tocó suavemente el hombro de su madre sollozante, como diciendo: «Está bien, mamá. Todo estará bien ahora». Entonces dio un paso al frente, saliendo de detrás de su madre. Ya no era la niña asustada que había venido a ayudar con la limpieza. Enderezó la espalda y su postura adquirió una serenidad y una confianza que nadie esperaba. Levantó la cabeza y su mirada tranquila y clara se encontró con la de Carter Vance. No había miedo ni odio en ellos, solo una determinación férrea. En ese momento, en la sala de conferencias del piso 27 de un rascacielos de Los Ángeles, el tiempo pareció detenerse. Todos esperaban con la respiración contenida, esperando a ver qué haría esta chica. Alia dio un paso al frente. El suave y apenas perceptible sonido de sus tacones sobre el suelo de mármol resonó en el silencio sepulcral de la sala de conferencias como un gong. Ni siquiera miró a Carter Vance. Era como si él, con todo su veneno y arrogancia, simplemente no existiera en la sala. Su espalda estaba perfectamente erguida, los hombros rectos y la barbilla ligeramente levantada. Toda su figura irradiaba una calma que parecía imposible en una situación tan humillante. Se detuvo a pocos pasos de la mesa de negociaciones y se giró para encarar al señor Li Wei y su delegación. Luego hizo una reverencia leve, apenas perceptible, pero impecablemente cortés, no servil, sino llena de profundo respeto. Y después de eso, ella habló. Su voz, clara y melódica, llenaba la sala. Hablaba mandarín, no el idioma chapurreado de una turista que había aprendido algunas frases de un manual, no el acento marcado de una estudiante que lucha por encontrar las palabras. Era el lenguaje impecable, fluido y aristocrático de una pequinesa culta, con cada tono y entonación perfectamente observados. Li Xianxian, Gewei Zunjing de Laibing, Xiao Hao, Li Xianxian, Gewei Zunjing de Laibing, Xiao Hao, dijo, y cada palabra resonó como una nota de una melodía perfectamente orquestada. Les pido disculpas por la indecorosa escena que acaba de ocurrir. Les aseguro que la grosería y la falta de respeto que tuvieron que presenciar no reflejan el verdadero espíritu de hospitalidad y profesionalismo que enorgullece a nuestro país. Un silencio absoluto y resonante invadió la habitación. Si un alfiler hubiera caído sobre la mesa pulida, el ruido habría sido ensordecedor. Carter Vance se quedó paralizado. Su sonrisa petulante se desvaneció de su rostro como cera derretida, dejando tras sí una máscara de asombro absoluto y estupefacto. Se quedó boquiabierto, con los ojos vidriosos. Miró la espalda de Alia sin poder creer lo que oía. Esto no podía estar pasando. Era una especie de sueño absurdo. Los colegas de Carter, que hacía un momento se morían de risa, ahora permanecían inmóviles, como estatuas de piedra. Uno de ellos, con un vaso de agua en la mano, se quedó paralizado, con la mano en la boca. Otro bajó lentamente el bolígrafo sobre la mesa, temeroso de hacer el más mínimo ruido. Sarah Jenkins dejó de llorar. Levantó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, abiertos por la sorpresa. Miró a su hija, su espalda recta, su postura segura, y no la reconoció. Esta no era su pequeña, la que había pasado toda su vida intentando proteger de la crueldad del mundo. Frente a ella estaba una completa desconocida, una mujer fuerte y poderosa.
El cambio más notable se produjo en la delegación china. Sus rostros impasibles cobraron vida. Las máscaras de educada indiferencia se desvanecieron. Uno de los ayudantes del señor Lee se inclinó y le susurró algo al oído. El propio señor Lee, un hombre mayor, canoso y con una mirada penetrante y sabia como la de un águila, se inclinó ligeramente hacia adelante. Arqueó las cejas y una chispa de interés vivo y genuino brilló en las profundidades de sus ojos. Hizo una pausa, estudió a Alia con atención y luego le respondió en el mismo mandarín impecable, pero con un sutil acento shangainés. Xiao Jie, ni de Huaxiang Shamo Zhong de Qin Quan y Yang, Ling Ren Liang Ya, Xiao Jie, ni de Huaxiang Shamo Zhong de Kun Quan, Yang Ling Ren Jing Ya. Sus palabras son tan sorprendentes como un manantial en el desierto, señorita. Pero, ¿quién es usted? ¿Y en nombre de quién se disculpa? Su atuendo me indica que no forma parte de la junta directiva de esta empresa. Su pregunta fue cortés, pero con una firmeza férrea. No solo preguntaba, la estaba poniendo a prueba. Alia volvió a hacer una ligera reverencia sin mostrar la más mínima vergüenza. Me llamo Alia Jenkins, respondió con calma. Y no hablo en nombre de la empresa, señor Lee. Hablo en nombre del sentido común y del respeto fundamental que todo huésped merece al entrar en una casa ajena. Mi madre asintió levemente hacia Sara. Me enseñó que el bien más preciado de una persona es su honor. Hoy el honor de esta casa ha quedado manchado. Solo intento limpiar esa mancha. Su respuesta fue una obra de arte. No puso excusas ni evasivas. Habló directamente, con dignidad, utilizando nociones tradicionales de honor tan familiares y comprensibles en la cultura empresarial asiática. El señor Lee se reclinó en su silla, con un destello de admiración no disimulada en sus ojos. Alia Jenkins, repitió su nombre lentamente, como si lo saboreara. Tu conocimiento del idioma es asombroso. ¿Dónde aprendiste sus sutilezas? Supongo que no en un aula universitaria. Allí enseñan palabras, pero no la esencia del idioma. El alma de una lengua solo se puede comprender estudiando el alma de quienes la hablan, replicó Alia. He dedicado muchos años a esto, señor Lee, porque creo que los verdaderos puentes entre culturas no se construyen con hormigón y acero, sino con comprensión y respeto mutuos. En ese momento, Carter Vance finalmente salió de su estupor. La sangre le afluyó al rostro, bañándolo en un rubor carmesí de rabia y humillación. ¿Qué pasa aquí?, rugió en inglés. ¿De qué está hablando? ¿Es una broma? Sara, saca a tu hija de aquí inmediatamente. Seguridad, sácala. Dio un paso hacia Alia, pero no tuvo tiempo de dar un segundo. El señor Lee levantó la mano. Un solo gesto, tranquilo, autoritario, sin admitir discusión. Carter se quedó paralizado a medio paso, como si se hubiera topado con un muro invisible. El señor Lee ni siquiera lo miró. Tenía toda la atención puesta en Alia. Habló de nuevo en chino y había un tono cálido, casi paternal en su voz. Está hablando de puentes, señorita Jenkins. Y el hombre que grita detrás de usted lleva media hora construyendo un muro con ahínco. Dígame, ¿en qué cree que debería basarse nuestra futura relación? ¿En puentes o en muros? Esta era la pregunta clave. Una pregunta que iba mucho más allá de poner a prueba sus habilidades lingüísticas. Le pedía su opinión sobre la naturaleza del próximo acuerdo. Alia pensó por un momento. Su mirada se volvió seria. Cualquier muro, por alto que sea, acabará convirtiéndose en polvo con el paso del tiempo, señor Lee. Sin embargo, un puente bien construido puede perdurar miles de años, beneficiando a las generaciones venideras. Pero su construcción requiere ingenieros honestos, no ilusorios. Un silencio tan denso que parecía palpable se cernía sobre la sala de conferencias. Alia acababa de llamar disimuladamente mentiroso y estafador a Carter Vance en la cara de su inversor más importante. Y entonces ocurrió algo increíble. El señor Lee Wei se rió. No fue una risita educada, sino una carcajada cordial, una carcajada sonora
y resonante que llenó toda la sala. Sus asistentes, por primera vez durante la reunión, se permitieron sonreír. «Ingenieros honestos», repitió, secándose las lágrimas que le asomaban por las comisuras de los ojos. «Genial, no solo hablas nuestro idioma, hija mía, sino que piensas en él». Dejó de reír tan repentinamente como había empezado. Su rostro se tornó serio de nuevo. Miró a todos los estadounidenses presentes, atónitos, asustados, confundidos. Entonces, su mirada se posó en el vicepresidente senior sentado a la cabecera de la mesa. El señor Lee cambió al inglés. Su voz era fría y dura como el hielo. «Señor, no he volado hasta aquí, ni he viajado 10,000 kilómetros para ver este circo. Vine a hacer negocios. Durante la última hora estuve seguro de haber perdido el tiempo, pero parece que me equivoqué. Hay al menos una persona en su compañía con la que puedo tener una conversación seria». Señaló a Alia con un dedo largo y bien cuidado. «Continuaremos las negociaciones, pero con una condición. Desde ahora hasta que se firmen todos los documentos, nuestra única traductora oficial será la señorita Alia Jenkins. Todos los documentos se procesarán a través de ella. Todos los acuerdos verbales se sellarán con su palabra. Esta es mi decisión final. ¿Está de acuerdo?». El vicepresidente senior, pálido como un papel, miró primero al enfurecido señor Lee, luego al lívido Carter y luego a la tranquila e imperturbable Alia. Comprendió que el acuerdo, valorado en cientos de millones de dólares, pendía de un hilo, y solo esta desconocida con un vestido sencillo podía salvarlo. «Sí», dijo con voz ronca. «Sí, por supuesto, señor Lee. Estamos totalmente de acuerdo». «Excelente», asintió el señor Lee. Luego volvió a mirar a Alia y dijo en voz baja, esta vez en chino: «Bueno, señora Jenkins, por favor, tome asiento en la mesa. Tenemos mucho trabajo que hacer». Alia no dijo ni una palabra, solo asintió brevemente. Luego se giró, se acercó a su madre, que seguía sentada en la silla contra la pared, y le apretó suavemente el hombro. «Está bien, mamá», susurró en inglés. «Todo estará bien ahora». Y entonces, bajo docenas de miradas de asombro, la hija de la señora de la limpieza se dirigió con paso seguro a la mesa principal de conferencias para ocupar el asiento que acababa de pertenecer al todopoderoso Carter Vance. Se sentó en la silla vacía junto al señor Lee, apoyó las manos en la mesa y se preparó para trabajar. Una voz resonó desde las sombras y el mundo en esta habitación nunca volvería a ser el mismo. Las negociaciones se reanudaron en un silencio ensordecedor. El aire en la sala se volvió denso y pesado como antes de una tormenta. Cada crujido, cada respiración contenida resonaba. Carter Vance, con el rostro convertido en una máscara carmesí, permanecía inmóvil, mirando a Alia como si quisiera incinerarla con la mirada. Había perdido el primer asalto y ahora esperaba su oportunidad para contraatacar. «Por favor, pásame los documentos», dijo Alia con calma, con una voz uniforme y melódica que rompió el tenso silencio. No se dirigía a Carter, sino al vicepresidente senior, sentado a la cabecera de la mesa. El hombre despertó de golpe de su estupor. Asintió rápidamente y con mano temblorosa le entregó la pesada carpeta de cuero que contenía el contrato. «Comencemos», dijo el señor Lee en chino, con la mirada fija en Alia. Había un dejo de curiosidad impaciente en su voz. Se recostó en su silla, cruzó los brazos y se preparó para observar. Alia abrió la carpeta. Durante unos segundos examinó la primera página en silencio, moviendo ligeramente los labios. Luego levantó la vista. «Señor Lee», comenzó en un mandarín impecable. En el preámbulo del contrato, el señor Vance expresa la intención de su empresa de entrar agresivamente en el mercado y captar una participación dominante en su región en los primeros 2 años. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. Los ayudantes del señor Lee se tensaron ligeramente. En su cultura, tales expresiones sonaban más a una declaración de guerra que a una oferta de cooperación. Carter saltó inmediatamente de su asiento. «Esa no es una traducción exacta», ladró en inglés. «No dije apoderarse, dije asegurar.
Asegurar una participación dominante. Traduce lo que está escrito textualmente. Todas las miradas se posaron en Alia. Ella no se inmutó. Mirando con calma a Carter, respondió en un inglés perfecto para que todos en la sala la entendieran. Señor Vance, el documento utiliza el término legal asegurar, que en este contexto puede traducirse como garantizar. Sin embargo, al combinarlo con la palabra penetración agresiva, que usted utilizó 5 veces en la primera página, la frase adquiere la connotación de una adquisición hostil. Mi trabajo no consiste simplemente en traducir las palabras, sino en transmitir su significado y mantener un tono respetuoso durante las negociaciones. Consideré que una traducción directa podría percibirse como una falta de respeto hacia el señor Lee y su equipo. Se volvió hacia el inversor chino y continuó suavemente en su idioma nativo. Pido disculpas por esta inexactitud. Permítanme reformularlo. La parte estadounidense propone una estrategia de desarrollo dinámica y se esfuerza por construir una empresa conjunta, líder en la región, basada en la confianza mutua y el beneficio compartido. El señor Lee asintió lentamente, con el rostro impasible, pero un destello de aprobación brilló en sus ojos. Le dirigió a Carter una mirada breve y fría, claramente desdeñosa. «Continúe, señorita Jenkins», dijo. Carter se desplomó en su silla. Parecía un toro al que acababan de golpear en la cabeza con un mazo. La primera grieta apareció en su coraza de confianza. Había querido humillar a esta chica, pero en cambio ella lo había expuesto como un patán incompetente delante de todos. Las negociaciones avanzaron. Página tras página, cláusula tras cláusula, Alia los guió a través del laberinto del lenguaje legal y financiero. Ya no era solo una traductora. Se convirtió en un puente entre dos mundos, dos formas diferentes de hacer negocios. En cuanto a los esquemas de participación en las ganancias, no se limitó a traducir números. Le explicó al señor Lee las complejidades del sistema tributario estadounidense y cómo el modelo propuesto afectaría sus ingresos netos a la luz de las leyes internacionales. La cláusula 7. Punto 3, dijo, dirigiéndose al señor Lee en chino, menciona un calendario de adquisición de derechos. Esta es una práctica estadounidense, lo que significa que no recibirá todos los derechos sobre las acciones o las ganancias de inmediato, sino gradualmente a lo largo de, digamos, 4 o 5 años. Esto se hace para garantizar su participación a largo plazo en el proyecto. Luego se giró hacia el lado americano. El señor Lee comprende el concepto, pero solicita aclaración sobre si este cronograma también se aplica a los derechos de voto en decisiones estratégicas. En su práctica, los derechos de voto suelen otorgarse inmediatamente después de una inversión para proteger los fondos invertidos. El vicepresidente senior miró a Carter confundido. La pregunta claramente los había tomado por sorpresa. Carter hojeó varias páginas del contrato con una expresión cada vez más sombría. No sabía la respuesta. Los abogados habían redactado esta cláusula y él no se había molestado en profundizar en los detalles. «Es un procedimiento estándar», murmuró con incertidumbre. «Eso no responde a la pregunta, señor Vance», dijo Alia con frialdad en inglés. La pregunta es si el plazo de 4 años se extiende al derecho a voto. ¿Sí o no? Eso determina si el señor Lee es socio de pleno derecho desde el primer día o simplemente un inversor que esperará 4 años a que se tenga en cuenta su opinión. El silencio volvió a invadir la sala. Ahora, todos los altos directivos miraban a Carter con evidente preocupación. Era su líder, su chico de oro, quien debería haber cerrado el trato sin problemas, y ahora parecía un colegial en la pizarra que no había aprendido la lección. Podemos hacer una enmienda», dijo entre sollozos, sintiendo un sudor frío correr por su espalda. El señor Lee le dijo algo en voz baja a su asistente en chino, y el asistente tomó nota en su cuaderno. «El señor Lee acepta proceder», dijo Alia, «pero este punto será revisado por sus abogados y le agradece personalmente, señora Jenkins, su perspectiva».
Carter apretó los dientes con tanta fuerza que los músculos de su mandíbula se contrajeron. Cada palabra de elogio para Alia era como el chasquido de un látigo. Sentía su poder absoluto e inquebrantable en esa sala, escapándose entre sus dedos como arena. Tenía que hacer algo para recuperar el control. Al llegar a la sección de marketing, Carter decidió tomar la iniciativa. Un gráfico de colores brillantes con previsiones de crecimiento apareció en la pantalla. «¡Miren esto!», exclamó en voz alta, acercándose a la pantalla y señalando la línea ascendente. Las cifras hablan por sí solas. 20% de crecimiento el primer año, 40% el segundo. Un éxito fenomenal. Señorita Jenkins, simplemente tradúzcales las cifras. No se necesita interpretación. 20 y 40. Eso se entiende en cualquier idioma. Él sonrió con suficiencia, tratando de reducirla al nivel de un simple diccionario parlante. Alia miró tranquilamente el horario y luego volvió la vista hacia la página del contrato abierta ante ella. Guardó silencio durante varios segundos, releyendo algo con atención. «Las cifras son realmente impresionantes, señor». Vance dijo finalmente con tono firme. Sin embargo, antes de traducirlas, quisiera llamar la atención de todos sobre la página 11, sección Fuerza Mayor y Riesgos, punto B. Ella levantó la vista y miró directamente a Carter. Esta cláusula establece que todos los riesgos asociados con las fluctuaciones del tipo de cambio recaen íntegramente sobre China. Su empresa no asume ninguna responsabilidad por posibles pérdidas para los inversores debido a la inestabilidad del mercado cambiario. Hizo una pausa y miró a su alrededor los rostros atónitos de los gerentes estadounidenses. El gráfico que nos muestra, continuó con voz tranquila y precisa, se basa en el tipo de cambio actual, que es muy favorable para el dólar. Pero si el tipo de cambio se mueve incluso un 5% en la dirección opuesta, lo cual es bastante probable dada la situación económica actual, entonces la ganancia proyectada del señor Lee del 40% se convertiría instantáneamente en 10% y si cambia un 10%, terminaría con pérdidas. Ella se volvió hacia Carter, su mirada tan aguda como el bisturí de un cirujano. Entonces, ¿cómo debería traducir, señor Vance? ¿Debería simplemente citar las cifras como me pidió? ¿O debería explicarle primero a nuestro estimado socio que estas bonitas cifras son muy frágiles y que podrían resquebrajarse en cualquier momento y que según los términos de su contrato, él será quien se hunda? Fue un knockout. Un silencio sepulcral invadió la sala. No se oía ni una sola respiración. Carter Vance estaba de pie frente a la pantalla, blanco como la tiza. Su armadura no solo había sido perforada, sino que se había hecho añicos. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Había sido descubierto. Su elaborada trampa, oculta en un documento de varias páginas, había sido expuesta a la vista de todos por la discreta hija del conserje. El vicepresidente senior hundió la cabeza entre las manos. Los demás gerentes miraban la mesa, sus zapatos, a cualquier parte menos a Carter o a sus enfurecidos socios chinos. El señor Li Wei se levantó lentamente de su asiento. No dijo ni una palabra. Simplemente miró a Carter con una mirada larga y profunda, llena de un desprecio gélido. Luego se volvió hacia Alia y su rostro severo se suavizó. Le hizo una leve reverencia, un gesto de profundo respeto que, en el mundo de los negocios, valía más que las palabras. Las negociaciones habían terminado, solo quedaba esperar el veredicto. El latido atronador del corazón de Sarah era el único sonido que podía oír en el silencio ensordecedor. Parecía como si el aire de la habitación se hubiera congelado, convirtiéndose en cristal. El señor Lee permanecía de pie como una estatua antigua, con la mirada fija en Carter Vance con frío desdén. Carter, quien había tenido el control hacía un momento, ahora parecía un colegial descubierto en una mentira.
Su rostro, normalmente de altiva confianza, se había vuelto ceniciento. El primero en recobrar el sentido fue el vicepresidente senior, un hombre canoso llamado señor Harrison. Lentamente levantó la cabeza del escritorio e intentó salvar el barco que se hundía. «Señor Lee», comenzó con un tono conciliador, pero aún con un tinte de pánico. «Le pido disculpas. Es evidente que ha habido un desafortunado malentendido. Puede que Carter no haya explicado los detalles con la suficiente claridad. Valoramos su colaboración por encima de todo y, por supuesto, estamos dispuestos a reconsiderarlo de inmediato. Es un procedimiento estándar, simplemente una medida de precaución». Habló, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire sin encontrar respuesta. El señor Lee ni siquiera giró la cabeza. Toda su atención estaba centrada en Alia. Fue ella quien rompió el silencio. «Con su permiso, señor Harrison», dijo Alia con una voz tranquila pero firme que sonó sorprendentemente alta. «Me temo que no se trata solo de un malentendido, ni siquiera es el problema más grave de este documento». Carter Vance se sobresaltó como si lo hubieran golpeado. «¿De qué hablas?», siseó, con una mezcla de rabia y miedo en la voz. «¿Quién eres tú para juzgar documentos de este calibre? Simplemente eres...» «Soy yo quien los lee», espetó Alia, sin molestarse en mirarlo. Se volvió hacia el señor Harrison y los demás ejecutivos. «La cláusula de riesgo cambiario es solo la punta del iceberg, una estratagema astuta pero bastante común. La verdadera trampa, caballeros, está mucho más escondida. Está en la página 23, apéndice G, sección Resolución de disputas». ¿Qué otra trampa ha tendido este sinvergüenza? ¿Podrá Alia descubrir un engaño que incluso abogados experimentados han pasado por alto? Hojeó varias páginas de su copia del contrato. El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez estaba impregnado de una ominosa anticipación. Varios gerentes revolvieron papeles apresuradamente, tratando de encontrar la sección en cuestión. El señor Harrison frunció el ceño con una expresión de extrema preocupación. «¿Qué hay ahí?», preguntó con voz ronca. «A primera vista todo parece normal», explicó Alia, recorriendo la sala con la mirada. «La cláusula 1 de esta sección establece que todas las disputas deben resolverse mediante negociación. La cláusula 2 establece que, si no se llega a un acuerdo, las partes recurrirán al arbitraje internacional. Parece justo, ¿verdad? Pero el problema, como dicen, está en los detalles, en concreto, en la cláusula 3. Hizo una pausa para que todos asimilaran la gravedad del momento. Su madre, Sara, estaba de pie contra la pared, con las manos cruzadas sobre el pecho. Ya no sentía miedo por su trabajo, solo sentía un orgullo inmenso y desbordante por su hija. La cláusula 3, continuó Alia con voz contenida, establece que la sede de cualquier arbitraje, independientemente del objeto de la disputa, será el estado de Delaware, Estados Unidos de América, y que todos los procedimientos se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de ese estado. El señor Harrison la miró sin comprender. ¿Y qué hay de malo en eso? Delaware es una jurisdicción común para muchas corporaciones. Es perfectamente legal. Legal no siempre significa justo, señor Harrison, replicó Alia, sobre todo en derecho internacional. Usted sabe muy bien que la legislación corporativa de Delaware se diseñó históricamente para proteger al máximo los intereses de las empresas estadounidenses. Es compleja, intrincada y tiene miles de precedentes desconocidos para los abogados extranjeros. Para cualquier empresa extranjera, litigar en Delaware es como jugar al ajedrez con un gran maestro en su propia cancha, con sus propias reglas y a ciegas. Implica enormes costos legales, años de litigio y una probabilidad prácticamente nula de ganar contra una corporación local. Se volvió hacia el señor Lee y cambió a un chino impecable. Hablaba en voz baja, pero cada palabra tenía peso y significado. No se limitaba a traducir lo que se decía. Explicó con detalle, citando artículos específicos y casos judiciales famosos, el verdadero significado de esta cláusula.
Explicó que en caso de cualquier conflicto, incluso el más leve, por ejemplo, una disputa sobre la calidad de las materias primas suministradas, su empresa se vería obligada a presentar una demanda a miles de kilómetros de distancia, contratar abogados estadounidenses a precios exorbitantes e intentar demostrar su caso en un sistema intrínsecamente amañado en su contra. Dijo que esta cláusula privaba a su empresa de cualquier control real sobre la empresa conjunta. Al fin y al cabo, si no se cuenta con una forma efectiva de proteger los derechos en los tribunales, todas las demás cláusulas del contrato, todas las garantías y promesas se convierten en meros papeles. No se trataba solo de una cláusula desfavorable, era una trampa legal que se suponía que se cerraría de golpe a la primera señal de problemas. Mientras hablaba, el rostro del señor Lee se ensombrecía cada vez más. La escuchaba sin interrumpirla, asintiendo solo ocasionalmente. Sus asistentes, de pie detrás de él, anotaban algo rápidamente con expresiones de asombro e indignación. Carter Vance, viendo que estaba perdiendo su última esperanza, decidió pasar al ataque. «¡Esto es indignante!», gritó, interrumpiendo a Aliyah. «Es una práctica legal estándar para proteger nuestros bienes. Todos lo hacen». Solo está sacando palabras de contexto para impresionar. No es abogada. ¿Cómo puede siquiera conocer tales sutilezas? Aliyah terminó su pensamiento en chino y luego se volvió con calma hacia Carter. «Tiene razón, señor Vance. Todavía no soy abogada colegiada», dijo con tono sereno. «Me gradué cum laude de la Facultad de Derecho de Yale, con especialización en Derecho Corporativo Internacional. Mi tesis, por cierto, trataba específicamente sobre el análisis de los riesgos ocultos en los acuerdos de inversión entre Estados Unidos y China, así que no sé mucho sobre esas complejidades». El impacto de sus palabras fue como la explosión de una bomba. La Universidad de Yale, una de las mejores facultades de derecho del mundo. El silencio volvió a invadir la sala, pero ahora resonaba con el rumor de la carrera desmoronada de Carter Vance. El señor Harrison miró a Carter como si nunca lo hubiera visto. Sus ojos ya no reflejaban pánico ni deseo de salvar el trato. Solo había la furia fría y calculadora de un ejecutivo traicionado por su propio subordinado. «Carter», dijo con frialdad, «¿es cierto? Introdujiste a sabiendas una cláusula en el contrato que perjudicaba a nuestros socios y se la ocultaste a la gerencia». Yo actuaba en el mejor interés de la empresa», balbuceó Carter, completamente desvanecido. «Quería asegurarme de que tuviéramos la máxima ventaja. Estos son negocios». «Esto no son negocios, Carter. Esto es fraude», espetó Harrison. «Has puesto en peligro un acuerdo de $500 millones. Has arruinado nuestra reputación. Has insultado a nuestros socios. ¿Y todo esto para qué? ¿Para hacerte pasar por un negociador brillante?». Finalmente, el señor Lee volvió a hablar. Se dirigió al señor Harrison en inglés y su voz era serena, pero con una firmeza inquebrantable en esa calma. «Señor Harrison, agradezco su franqueza, pero no se trata solo de este joven». Asintió hacia Carter sin siquiera mirarlo. «Se trata de confianza. Vinimos aquí para tender puentes. En cambio, se nos pidió que navegáramos por un campo minado. Creíamos que estábamos tratando con una empresa de buena reputación, no con estafadores callejeros». Hizo una pausa y miró a los avergonzados gerentes estadounidenses. «Nuestra empresa ya no está interesada en colaborar con usted, ni bajo este contrato, ni bajo ningún otro». Estas palabras sonaron como una sentencia de muerte. El acuerdo estaba muerto. Decenas de millones de dólares gastados en preparativos, meses de trabajo de cientos de personas, todo descarrilado por la avaricia y la arrogancia de un solo hombre. Pero el señor Lee aún no había terminado. Se giró hacia Aliyah y por primera vez en todo el día, una leve sonrisa apenas perceptible iluminó su rostro severo. «Y a usted, señorita», dijo con un tono de genuino respeto, «quiero expresarle mi más profunda gratitud. Usted salvó a mi empresa de un grave error. Su inteligencia, su honestidad y su valentía son admirables. Personas como usted son el futuro de las grandes empresas, no personas como él».
Con estas palabras señaló a Carter, quien se encontraba con la cabeza gacha, completamente aplastado y destruido. La estafa no se expuso sin más, se analizó con precisión quirúrgica ante los ojos de todos. Y el bisturí en este proceso fue una chica a la que nadie había tomado en serio apenas una hora antes, la hija de una simple señora de la limpieza. En el silencio ensordecedor que se cernía sobre la mesa de madera pulida, el único sonido era la respiración pesada y entrecortada de Carter Vance. Todas las miradas estaban fijas en el señor Lee, cuyo rostro, que momentos antes había expresado un cortés interés, se había transformado en una impenetrable máscara de jade frío. Lentamente, con una calma gélida, giró la cabeza hacia Carter. Su voz, al hablar, era serena, pero cortaba el aire como un fragmento de cristal. «Señor Vance», dijo en un inglés impecable, ignorando a Alia como si su traducción ya no fuera necesaria. «Entiendo bien a esta señorita. Me está pidiendo que firme un documento que, en mi país, equivale a un suicidio financiero». Carter se levantó de un salto, volcando su vaso de agua. El líquido helado se derramó sobre la mesa, deslizándose hacia los papeles. ¿Qué? ¡No! ¡Esto es absurdo! ¿Qué suicidio? Su voz se quebró en falsete. Miró a su alrededor con una mirada perdida, buscando apoyo. Esto es simplemente un malentendido. Ella malinterpretó un término legal. Una chica que nunca ha trabajado en el mundo empresarial. ¿Quién es ella para cuestionar el trabajo de nuestro departamento legal? Señaló con el dedo hacia Alia, que permanecía tranquilamente con los brazos cruzados. No es nadie. La hija de una señora de la limpieza. ¿La creerá, señor Lee? ¿A ella? ¿O a mí, el vicepresidente de la empresa, que llevo 6 meses preparando este trato? El señor Lee ni siquiera parpadeó. Miró a Carter como un entomólogo miraría a un insecto revoloteando bajo un cristal. Le hice una pregunta sencilla. Señor Vance, contéstela. El texto del párrafo 17.3 transfiere realmente el control de los activos a su lado en caso de cualquier, repito, cualquier arbitraje. ¿Sí o no? El director ejecutivo, el señor Hargrove, quien hasta ese momento había estado observando la escena con total desconcierto, frunció el ceño. Tomó su copia del contrato y rápidamente encontró la cláusula pertinente. Arqueó las cejas. «Es un procedimiento estándar de cobertura», exclamó Carter, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Proteger nuestras inversiones. Cualquier abogado te lo dirá. Simplemente no entiende las sutilezas». «Lo entiendo», dijo Alia en voz baja pero clara. Dio un paso al frente y dejó la delgada carpeta de cartón azul que sostenía sobre la mesa. «Lo entiendo todo perfectamente». Abrió la carpeta. Dentro había hojas de papel cuidadosamente encuadernadas. «Señor Lee, señor Hargrove, caballeros», se dirigió a todos los presentes. Lo que el señor Vance llama procedimiento estándar es, de hecho, su propio plan personal y bien establecido. Carter emitió un sonido como un gemido estrangulado. «¿De qué tonterías estás hablando? Seguridad, sáquenla de aquí. Nos arruinó el trato». Pero nadie se movió. Todas las miradas estaban fijas en Alia y la carpeta azul que tenía en las manos. El señor Hargrove le hizo un gesto a Carter para que guardara silencio. «Continúe, señorita Jenkins», dijo con voz tranquila pero endurecida. «Hace 3 años», comenzó Alia, sacando el primer documento, «la empresa del señor Vance firmó un acuerdo similar con una empresa tecnológica surcoreana, el proyecto Phoenix. Aquí tiene una copia del contrato. Por favor, tenga en cuenta la cláusula 12.4. La redacción es prácticamente idéntica a la que vemos hoy en la cláusula 17.3. Ella acercó la sábana al señor Hargrove y al señor Lee. 6 meses después de la firma, surgió un conflicto laboral. Un pequeño desacuerdo sobre el plazo de entrega de los componentes. La disputa fue iniciada por la parte estadounidense. El caso se sometió a arbitraje.
Y, según la cláusula 12.4, el control operativo total de la empresa conjunta pasó a la empresa del señor Vance. Los socios coreanos lo perdieron todo. Se vieron obligados a abandonar su propio negocio, que habían construido durante 20 años. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Se oía el zumbido del sistema de ventilación. «Mentiras, todo son mentiras», graznó Carter. Su rostro se puso morado. Era una práctica comercial legítima. No cumplieron con sus obligaciones. Hace 2 años, continuó Aliyah ignorándolo y sacó la siguiente hoja. Un acuerdo con un holding agroindustrial brasileño. Operación Lluvia Tropical. Punto 9.7. La misma trampa legal. 1 año después, infracción de patente, una disputa, arbitraje y de nuevo una transferencia del 100% del control. La familia brasileña, dueña de la tierra durante 5 generaciones, se quedó sin nada. Ella puso el tercer documento sobre la mesa. Y finalmente, hace 1 año y medio, un fabricante alemán de equipos médicos. Punto 21.2. La historia se repitió con alarmante precisión. En los 3 casos, el señor Vance dirigió personalmente las negociaciones. En los 3 casos, se utilizó el mismo truco legal. Disfrazado de procedimiento estándar, Aliyah cerró la carpeta. «No soy solo un traductor, señor Vance. Estudié Derecho Internacional y he pasado los últimos 4 años estudiando su carrera, cada uno de sus negocios, cada uno de sus movimientos. He estado esperando este día». 4 años de preparación. ¿Pero por qué? ¿Qué terrible ofensa le había infligido este hombre a su familia para que ella dedicara su vida a este momento de venganza? Ahora todos miraban a Carter. Su confianza en sí mismo, su refinamiento, su arrogancia, todo se había evaporado. Permaneció allí, desplomado, respirando con dificultad. Su costoso traje de repente le sentaba mal. Parecía un ladrón de poca monta, pillado con las manos en la masa. Esto es una calumnia», balbuceó, volviéndose hacia el señor Hargrove. «Señor, ¿no le creerá? Es una conspiración. La competencia la envió para arruinar nuestro mayor negocio». El señor Hargrove guardó silencio. Lentamente, muy lentamente, su mirada se desvió de los documentos que Aliyah le había presentado al rostro pálido de su vicepresidente. No había duda en sus ojos, solo una furia fría y calculadora. La furia de un hombre engañado y ridiculizado ante el mundo entero. Y entonces el señor Lee se puso de pie. Era un hombre bajo, pero en ese momento parecía llenar toda la sala. Tomó su copia del contrato de la mesa, el mismo en el que se habían invertido cientos de horas de trabajo y millones de dólares. Miró a Carter Vance con manifiesto desprecio. «En mi país, señor». «Vance», dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron como una alarma. «Los negocios se basan en la confianza, en el honor. No solo intentó engañarme, me insultó a mi empresa, insultó a mi país». Pensó que era un tonto que firmaría cualquier papel por las grandes cifras. Con estas palabras, tomó el contrato con ambas manos y lentamente, con esfuerzo, partió el grueso fajo de hojas por la mitad. El sonido del papel al rasgarse era el único sonido en el silencio sepulcral. Luego volvió a partir las mitades y arrojó los pedazos sobre la mesa, frente a Carter. Se esparcieron como hojas de otoño sobre la superficie pulida. «No habrá acuerdo», espetó. Carter se desplomó en su silla como si le hubieran quitado el aire. Su carrera, su vida, todo lo que había construido sobre mentiras y la humillación de otros había quedado reducido a estos trozos de papel. El señor Lee se volvió hacia el señor Hargrove. Su rostro estaba tranquilo de nuevo, pero ahora sus ojos brillaban de interés. «Sin embargo, señor Hargrove», dijo, «sigo interesado en trabajar con su empresa. Su reputación en el mercado es impecable y no quiero que las acciones de una persona deshonesta la manchen». Hizo una pausa y luego miró a Aliyah, que todavía estaba de pie tranquilamente junto a él. «Estoy listo para firmar un nuevo contrato. Ahora mismo, con condiciones un 20% más favorables para usted que las que habíamos acordado anteriormente». El señor Hargrove parpadeó con incredulidad.
Un aumento del 20% en el trato significaba cientos de millones de dólares en ganancias adicionales. Era una oferta que no podían rechazar. Pero tengo una condición, añadió el señor Lee, mirando de nuevo a Alia. La señora Jenkins supervisará este acuerdo de su parte, de principio a fin. Solo haré negocios con ella. Su honestidad, su inteligencia y su perspicacia son cualidades que valoro en un socio. Mi confianza recae en ella. El señor Hargrove miró a Alia como si la viera por primera vez. Miró a la hija de la señora de la limpieza, que acababa de salvar la reputación de su empresa y conseguirle el contrato más lucrativo de su historia. Asintió lentamente. Su condición es aceptada, señor Lee. Luego se volvió hacia Carter, con su rostro como una nube de tormenta. «Vance», ladró, haciendo que el otro hombre diera un salto en la silla. «Estás despedido». La cabeza de Carter se levantó de golpe y el horror se reflejó en sus ojos. «Señor, por favor, yo... despedido», repitió Hargrove, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. «Salgan de este edificio, inmediatamente». Su equipo de seguridad los acompañará hasta la salida. Tendrán 10 minutos para recuperar sus pertenencias de su oficina bajo supervisión. Su pase de seguridad ha sido revocado. Sus cuentas están congeladas a la espera de que se complete una investigación interna por fraude. Presionó el botón del selector. «Seguridad, a la sala de conferencias principal, inmediatamente». Carter Vance se sentó destrozado y devastado, contemplando los fragmentos del contrato ante él. El titán se había derrumbado y su caída había sido ensordecedora. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron con un suave silbido, revelando dos figuras imponentes con trajes negros formales. Eran agentes de seguridad, altos, de hombros anchos, rostros inescrutables y auriculares. Su aparición finalmente disipó los vestigios de la antigua autoridad de Carter Vance, transformándolo de un jefe formidable en un patético alborotador. Uno de los guardias, el más alto, dio un paso al frente. Su mirada, fría y desapasionada, se posó en Carter. «Señor Vance, por favor, acompáñenos». Carter se estremeció como si lo hubieran golpeado. Levantó la cabeza lentamente con la mirada perdida por la sala. Miró al señor Hargrove en busca de apoyo, pero solo encontró un gélido desdén. Miró a sus antiguos colegas, pero ellos apartaron la mirada tímidamente, temerosos de encontrarse con la suya. Su mirada se dirigió al señor Lee, pero el multimillonario chino lo atravesó con la mirada como si no fuera nada. Finalmente miró a Alia y Sarah. Un odio puro e impotente brilló en sus ojos por un instante. Luego se desvaneció, reemplazado por la desesperación. «Señor Hargrove, señor, por favor», balbuceó, levantándose de la silla. Le temblaba la voz. «He dedicado 10 años de mi vida a esta empresa. 10 años. No puede hacerme esto por un malentendido». El señor Hargrove ni siquiera se dignó a responder. Simplemente asintió brevemente al jefe de seguridad. «Hazlo», ordenó. Los guardias se acercaron a Carter por ambos lados. No lo tocaron, pero su sola presencia era como una prensa de acero. «Señor, no cause problemas innecesarios», dijo el segundo guardia con voz tranquila y sin emociones. «Dispondrá de 10 minutos para recuperar sus pertenencias de la oficina, bajo nuestra supervisión». «¿10 minutos?», chilló Carter, perdiendo la compostura. «Mi vida en esta oficina, mis proyectos, mis premios». «Ya no importa», espetó Hargrove. «Llévenselo». Carter comprendió que todo había terminado. Sus hombros se hundieron y bajó la cabeza. Echó un último vistazo a los fragmentos del contrato, esparcidos sobre la mesa, las ruinas de su triunfo fallido. Mientras los guardias lo conducían hacia la salida, se detuvo de repente y se giró hacia Sarah. «Tú...», siseó, con una voz que mezclaba veneno y súplica. Lo sabías todo. Es todo culpa de tu hija. Esa bruja». Sarah lo miró en silencio. No había malicia ni miedo en su mirada.
Solo un cansancio silencioso e inconmensurable y una pizca de compasión por este hombre destrozado y furioso. Los guardias empujaron a Carter con suavidad pero firmeza por detrás, y él salió tambaleándose de la habitación. Las puertas se cerraron tras él, aislándolo para siempre del mundo que consideraba suyo. Un silencio denso y pesado se apoderó de la sala. Todos los presentes parecieron exhalar al unísono. La tensión que los había dominado durante la última media hora finalmente se había aliviado. El señor Hargrove se quedó mirando las puertas cerradas durante unos segundos y luego se giró lentamente. Su rostro, que antes había estado duro y enojado, se suavizó. Caminó hacia Sarah y Alia, se detuvo a unos pasos y sus ojos tenían una expresión que Sarah nunca antes había visto, una mezcla de vergüenza, respeto y genuino remordimiento. «Señora Jenkins», comenzó con voz tranquila pero firme. «Sarah, yo no tengo excusa. Lo que ocurrió dentro de mi empresa durante tantos años, a lo que usted fue sometida, es culpa mía. Fui ciego. Creé un sistema en el que un hombre como Vance no solo podía existir, sino prosperar humillando a otros. Le pido perdón. No como director de la empresa, sino como persona. Lamento profundamente cada día que usted haya tenido que soportar su abuso». Sarah miró al poderoso hombre que ahora estaba frente a ella, cabizbajo. Sintió un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Simplemente asintió, incapaz de hablar. Hargrove comprendió su silencio. Se giró hacia Alia. «Señorita Jenkins». «Alia, hoy no solo salvaste un trato, salvaste el honor de esta empresa. Nos demostraste a todos lo que son la verdadera dignidad, la inteligencia y el coraje. No sé cómo agradecerte. Tu conocimiento, tu perspicacia, tu serenidad son extraordinarios». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Carter Vance, en su arrogancia y malicia, pronunció palabras que creyó que serían una humillación más. Pero el destino quiso lo contrario. Hizo una promesa. «Y aunque ya no es empleado de esta empresa, yo, como su líder, considero mi deber cumplirla e incluso superarla». Miró a Sarah de nuevo. «Señora Jenkins, Sarah, le ofrezco el puesto de gerente administrativa para todo este edificio. Estará a cargo de todo el personal de limpieza, las compras y el mantenimiento del orden. Usted conoce este lugar mejor que nadie. Su salario, como prometió ese hombre, será de 6 cifras, $100,000 al año. Ese es el salario inicial. También cubriremos su seguro médico completo y le brindaremos todos los beneficios que se esperan de los empleados de nuestro nivel». Sarah se quedó sin aliento, se llevó la mano a la boca, sin poder creer lo que oía. 100,000 no era solo una gran suma, era una vida diferente, una vida sin el miedo a las facturas, sin tener que trabajar en 2 empleos hasta quedar completamente agotada. Una vida donde podía respirar con libertad. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio y alegría. «Yo no sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada», respondió Hargrove en voz baja. «Solo di que estás de acuerdo». Sarah miró a su hija. Alia le sonrió alentadoramente y en esa sonrisa se reflejaba todo el amor y el orgullo del mundo. «Sí», dijo Sarah con firmeza. «Estoy de acuerdo». «Excelente», asintió Hargrove. «Mi asistente se pondrá en contacto contigo mañana por la mañana para ultimar los trámites. Tu primer día en tu nuevo puesto será cuando estés listo». Luego se volvió hacia Alia y su mirada se volvió aún más seria. «Alia, la oferta del señor. Lee no es solo una cortesía, es una exigencia directa. Trabajará exclusivamente contigo y no veo motivo para rechazarla. Además, creo que eres justo la persona que necesitamos. Por lo tanto, te ofrezco el puesto de vicepresidenta de Relaciones Internacionales con especial atención al mercado asiático». El silencio reinó de nuevo en la sala. Incluso el señor Lee, de pie a un lado, observaba la escena con interés. Vicepresidente. Era impensable. La chica que había entrado hacía 1 hora para ayudar a su madre, ahora recibía un puesto clave en una corporación multimillonaria. «Me reportarás directamente», continuó Hargrove.
Gestionarás el departamento que dirigía Carter. Te encargarás de todas las negociaciones con nuestros socios asiáticos, empezando por este acuerdo. Tendrás tu propia oficina en esta planta, un equipo completo de asistentes y un presupuesto ilimitado para viajes. Tu salario inicial es de $350,000 anuales, más bonificaciones según el éxito de los acuerdos. Aliyah lo escuchó y ni rastro de sorpresa se dibujó en su rostro. Estaba tranquila y serena, como si se hubiera estado preparando para este momento toda su vida. Y así fue. Señor Hargrove, dijo con voz tranquila, agradezco su oferta, pero antes de aceptarla, tengo algunas condiciones. Hargrove arqueó una ceja sorprendido, pero un destello de respeto brilló en sus ojos. Esta chica no se dejó abrumar por la gran cantidad de gente, ya actuaba como una líder. «Te estoy escuchando». Primero, empezó Aliyah doblando el dedo. «Quiero realizar una auditoría completa e independiente de todas las transacciones pasadas gestionadas por el señor Vance, especialmente las que involucran a socios extranjeros. Necesito asegurarme de que no haya otras trampas similares en el legado de la empresa. Nuestra reputación debe ser impecable». «Tiene sentido», asintió Hargrove. «Considérate con pleno permiso para hacerlo. En segundo lugar, quiero formar mi propio equipo. No trabajaré con personas que compartieran las opiniones de Carter ni que alentaran tácitamente sus métodos. Necesito profesionales honestos y competentes para quienes el respeto por sus socios no sea una frase vacía». «Me parece bien», asintió Hargrove. «Tendrá pleno acceso a los archivos personales de los empleados y derecho a realizar entrevistas. Y tercero», Aliyah miró a su madre con voz reconfortante, «quiero que la política de nuestra empresa incluya una cláusula obligatoria de tolerancia cero ante cualquier forma de humillación o falta de respeto en el trabajo. Esto aplica a todos los empleados, desde la señora de la limpieza hasta el miembro de la junta directiva. Y quiero que un departamento especial que reporte directamente a usted supervise la implementación de esta norma». Esta vez, Hargrove no respondió de inmediato. Miró a la joven, a su madre, y se dio cuenta de que ante él se encontraba algo más que una futura empleada. Ante él se encontraba el futuro alma de esta empresa. «Esta es la condición más importante de todas», dijo finalmente, «y le prometo que se cumplirá. Entonces, señorita Jenkins, ¿tratamos de algo?». Aliyah le extendió la mano. «Tenemos un acuerdo, señor Hargrove». Se dieron un firme apretón de manos. Fue un apretón de manos que selló no solo un contrato de trabajo, sino el comienzo de una nueva era para toda la empresa. Mientras el señor Hargrove y los demás ejecutivos, aún en estado de shock, salían de la sala para hablar del incidente, la delegación del señor Lee lo siguió. El señor Lee se quedó un momento, se acercó a Aliyah y Sarah. «Señorita Jenkins», le dijo a Aliyah en un chino perfecto, para que nadie más pudiera entenderlo. «Su padre estaría orgulloso de usted. Ha heredado no solo su inteligencia, sino también la nobleza de su madre». Aliyah lo miró sorprendida. «¿Conocías a mi padre?». «He oído hablar de él», sonrió misteriosamente el señor Lee. No había mucha gente de su calibre en el mundo del derecho internacional. Cuando mencionó su nombre, lo comprendí todo al instante. El mundo es un pañuelo. «Espero con interés trabajar con usted». Se inclinó cortésmente ante Sarah y se fue. Madre e hija se quedaron solas en el amplio salón. Sillas vacías las rodeaban y fragmentos de un contrato roto yacían sobre la mesa. El sol de Los Ángeles inundaba la habitación con una luz brillante. Por unos instantes guardaron silencio mirándose. Entonces Sarah dio un paso y abrazó a su hija con fuerza. La abrazó con tanta fuerza, como si temiera que todo esto fuera solo un sueño a punto de desvanecerse. «Aliyah, mi niña», susurró, con los hombros temblando en un sollozo silencioso. «¿Qué has hecho?». Aliyah acarició la espalda de su madre y su cabello canoso. «Hice lo que tenía que hacer, mamá. Lo hice por nosotros». «Todos estos años», susurró Sarah, hundiendo la cara en su hombro. «Todos estos años fregué los pisos de este edificio. Me tragué los insultos. Pensé que solo lo hacía para que pudieras estudiar, para que tuvieras una vida mejor. Y tú, todo este tiempo, te preparabas para la guerra.
te preparabas para protegerme. Ya no soportaba verlo tratarte así, respondió Aliyah en voz baja. Recuerda ese día, hace 7 años, cuando te hizo arrodillarte y limpiar el café que él mismo había derramado. Yo estaba a la vuelta de la esquina y lo vi todo. Me juré a mí misma que algún día lo pagaría todo, que me volvería tan fuerte e inteligente que podría protegerte de todos los Carter del mundo. Cada libro de texto que leí, cada personaje que aprendí, todo fue por hoy. Se separaron. Sara tomó el rostro de su hija entre sus manos callosas y la miró a los ojos. Vicepresidenta, dijo con reverencia. Mi hija es la vicepresidenta. Y yo, ahora soy gerente. Nunca más volveré a coger un trapeador. Ambos rieron entre lágrimas. Fue una risa liberadora, una risa que limpió la amargura y el dolor de los años pasados. «Vámonos de aquí, mamá», dijo Alia tomándole la mano. Se acabó la jornada laboral por hoy. Salieron de la sala de conferencias y se dirigieron al ascensor. Recorrieron el mismo pasillo que Sara había recorrido miles de veces con su carrito de limpieza, intentando pasar desapercibida y con la mirada baja. Pero hoy caminaba con la cabeza en alto, de la mano de su hija, su salvadora. Los empleados de la oficina diáfana los vieron marcharse con asombro. Los rumores ya se habían extendido como la pólvora. Nadie entendía qué estaba pasando. ¿Por qué la señora de la limpieza, Sarah Jenkins, y su hija salían del brazo de la sala de conferencias principal después de que el todopoderoso Carter Vance fuera escoltado en desgracia? Entraron en el ascensor. Alia pulsó el botón del primer piso. Cuando las puertas se cerraron, aislándolas de miradas indiscretas, Sara se miró en el espejo de la pared. Vio a una mujer cansada, con un uniforme modesto, pero una nueva llama ardía en sus ojos. A su lado estaba su hija, joven, fuerte, segura de sí misma. El futuro. «¿Qué hacemos primero?», preguntó Sara mientras el ascensor iniciaba su suave descenso. «Antes que nada», respondió Aliyah apretándole la mano, «nos iremos a casa. Harás tu famosa tarta de manzana y te contaré todo lo que he guardado silencio durante todos estos años. Y mañana empezaremos una nueva vida». El ascensor llegó al primer piso. Las puertas se abrieron, revelando un amplio vestíbulo inundado de luz. Cruzaron el suelo de mármol, pasaron junto a la fuente y el mostrador de seguridad donde nadie los habría visto esa mañana. Pero ahora, incluso el guardia de la salida los observaba con un interés manifiesto. Salieron. El brillante sol californiano los cegó por un instante. El ruidoso y siempre ajetreado Los Ángeles seguía con sus quehaceres, ajeno al drama que se desarrollaba en la torre de cristal que tenían a sus espaldas. Sara respiró hondo. El aire se sentía diferente, fresco, limpio, lleno de esperanza. Miró al cielo y luego a su hija. «Gracias», susurró. «Gracias, querida». Aliyah sonrió. «Es a ti a quien debería agradecerte, mamá, por tu fuerza, por tu paciencia, por enseñarme lo más importante, nunca perder la dignidad». Caminaban por la calle, dos mujeres, madre e hija, entrando en su nuevo mañana que acababa de comenzar. 6 meses después. «Esto es inaceptable», dijo Aliyah Jenkins con voz serena pero firme. Estaba sentada a la cabecera de un largo escritorio de madera oscura en su despacho, con vistas al centro de Los Ángeles. El punto 3, el punto 2, introduce ambigüedad en la asignación de riesgos. Mis clientes no firmarán el documento hasta que se modifique la redacción. Frente a ella estaban sentados 3 hombres con trajes caros, abogados de una importante corporación europea. El mayor, un hombre canoso llamado señor Harris, se aclaró la garganta. «Señora Jenkins, este es el protocolo estándar. Lo hemos usado en docenas de transacciones». Quizás Aliyah inclinó levemente la cabeza. «Pero no en un trato conmigo. Propongo la siguiente revisión». Empezó a dictar frases claras y precisas sin siquiera mirar los papeles. Su ayudante, un joven llamado David, apenas podía seguir el ritmo de las notas. Los abogados intercambiaron miradas. En media hora, esta joven había destrozado su contrato de varias páginas, descubriendo 3 lagunas legales que podrían haberle costado millones a su empresa. Tenemos que hablar de esto», murmuró el señor Harris, visiblemente inquieto.
Por supuesto, asintió Alia. Tiene una hora. Mi asistente le acompañará a la sala de conferencias. Cuando la puerta se cerró detrás de los invitados, David la miró con admiración. Aliyah, fue increíble. Estaban seguros de que nos lo tragaríamos todo sin siquiera mirar. La gente suele subestimar a quienes no conoce, David, dijo, levantándose de la mesa. Ese es su mayor error y nuestra mayor ventaja. Cinco. Un piso más abajo, en el ala administrativa, Sarah Jenkins celebraba su propia reunión. Estaba de pie frente a una docena de empleados de limpieza, hombres y mujeres con impecables uniformes. El mismo uniforme que había usado durante más de una década. La semana que viene tenemos una inspección general de los sistemas de seguridad contra incendios, dijo Sarah, señalando el horario en la pantalla grande. Eso significa que debemos garantizar el acceso total a todos los cuartos de servicio de los pisos 12 a 20. María, tu sección. Puedes encargarte. Una mujer llamada María, con quien Sarah había compartido comidas en una habitación estrecha, asintió con entusiasmo. Claro, Sarah, todo estará listo, pero mi hijo tiene una función en el colegio el miércoles por la mañana. ¿Puedo ir una hora más tarde? Puedes, respondió Sarah sin dudarlo. Solo pídele a Juan que te cubra a esa hora y deséale suerte a tu hijo de mi parte. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Con Carter Vance, algo así era impensable. Cualquier solicitud de tiempo libre venía acompañada de un interrogatorio humillante y a menudo terminaba en una negativa. ¿Está todo claro?, preguntó Sarah. Genial, entonces manos a la obra. El personal se dispersó. María se acercó a Sarah. Gracias. Eres el mejor líder que hemos tenido. ¿Recuerdas cómo es vivir más allá de los muros de esta torre? Nunca olvidaré esto, María, respondió Sarah con cariño, poniéndole la mano en el hombro. Nunca. Regresó a su pequeña pero luminosa oficina. Una fotografía de Alia con su toga de graduación reposaba sobre su escritorio. Sarah la miró y sonrió. Ya no fregaba pisos. Dirigía a quienes lo hacían, y lo hacía con una dignidad de la que había estado privada durante años. No solo había conseguido un nuevo puesto, había transformado el ambiente en su piso, reemplazando el miedo por respeto. Se hizo justicia para los héroes, pero ¿qué pasó con quien les causó tanto dolor? Lo descubriremos ahora. Al otro lado de la ciudad, en una oficina de reclutamiento sofocante, Carter Vance se ajustaba el nudo de su corbata barata. Había perdido bastante peso y su traje, antes perfectamente entallado, le colgaba holgado. La arrogancia en sus ojos había dado paso a la desesperación. Entonces, señor Vance, el joven gerente de recursos humanos, hojeó su currículum con pereza. Impresionante trayectoria, hasta cierto punto. No ha trabajado en ningún sitio en los últimos 6 meses. Me estoy tomando un breve descanso, mintió Carter, para reevaluar mis objetivos profesionales. El gerente se rió entre dientes y lo miró. Carter Vance, me suena ese nombre. Por casualidad, ¿eres el Vance de Global Investments? La historia de los inversores chinos, el escándalo del traductor. El rostro de Carter se quedó petrificado. Permaneció en silencio. Ya veo, dijo el gerente tirando el currículum como si fuera algo sucio. Sabe, señor Vance, buscamos un gerente de ventas para una empresa de clips. No es que estemos gestionando contratos millonarios, pero... Hizo una pausa y observó con placer la humillación del hombre que había sido el centro de atención de toda la prensa económica 6 meses antes. Pero me temo que ni siquiera eres apto para este puesto, concluyó. Nuestra empresa valora mucho su reputación. La honestidad es nuestro principio rector. ¿Te suena esa palabra? Carter se levantó lentamente. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo la mirada desdeñosa del gerente en su espalda. Salió. Caía una llovizna. Casi no le quedaban ahorros. Los honorarios legales y su hábito de vivir a lo grande se los habían comido todos. Ni una sola empresa decente del pueblo quería hacer negocios con él. Su nombre se había convertido en sinónimo de engaño y desgracia. Él, Carter Vance, que había construido imperios de un plumazo, ya no encontraba trabajo vendiendo clips.
Llegó a la parada del autobús y se sentó en un banco mojado. El hombre que una vez condujo un coche de $200,000 ahora esperaba un autobús urbano. Se cubrió la cara con las manos. La voz tranquila de Alia Jenkins resonó en su cabeza, hablando en perfecto mandarín, la voz que le había arruinado la vida. Esa noche, Alia y Sara estaban sentadas en la cocina de su nuevo y espacioso apartamento. No era lujoso, pero sí acogedor y luminoso, con un pequeño balcón lleno de las flores que tanto le gustaban a Sara. El aire olía a tarta de manzana. Harris estaba furioso, dijo Alia riendo, sirviéndole té a su madre. Pensó que solo era una chica con diploma, puesta ahí para presumir. Al final de la reunión, solo me llamaba señorita vicepresidenta. Te lo mereces, querida, dijo Sara, cortando una rebanada de pastel. Mereces todo el respeto. Y hoy dejé que María fuera a la fiesta de su hijo. ¿Y sabes qué? La productividad de su equipo fue mayor de lo habitual. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz y la tranquilidad. 6 meses. Solo 6 meses, pero parecía una eternidad. Ya no sobrevivían, vivían. Mamá, empezó Alia después de un momento. Estaba pensando, con la primera gran bonificación que reciba tras cerrar el trato con el señor Lee, nos vamos de vacaciones, sugirió Sara con esperanza. A Hawái. Siempre he soñado con ver el océano. Y de vacaciones también, sonrió Alia. Pero estaba pensando en otra cosa. Quiero abrir una fundación, una pequeña, para empezar, para dar becas a chicos como yo. Tras derrotar al mal, no se detuvo. Esta chica decidió cambiar el mundo y sus acciones te harán ovacionarla. Niños de familias comunes que tienen talento para los idiomas o el derecho, pero no tienen dinero para una buena educación. Sara dejó el tenedor y miró a su hija. Tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Alia, esta es una idea maravillosa. Quiero que otros también tengan una oportunidad, dijo Alia con firmeza. Una oportunidad de defenderse a sí mismos y a sus seres queridos. La oportunidad que tú y yo le arrebatamos al destino en esa sala de conferencias. Sara extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la mano de su hija. Nuestro legado, dijo en voz baja. Ese será nuestro legado. No dinero ni puestos, sino ayudar a los demás. Sí, mamá, asintió Alia. Un legado de dignidad. El sol se ponía afuera, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Les esperaba mucho trabajo, muchos desafíos y logros, pero hoy, en esta tranquila tarde, estaban simplemente juntas, madre e hija, habiendo ganado su mayor batalla y listas para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Bien, huevudo.